Muy buenos días, queridos estudiantes de 10º curso. Para los que no me conocen, soy la licenciada Luz Tulcanaza, que en esta ocasión va a compartir con ustedes un tema de estudios sociales. Pues bien, señores estudiantes, quiero empezar en primera instancia agradeciendo a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Espero que se encuentren bien en unión de toda su familia. Pues bien, jóvenes, también, como siempre, yo quiero empezar en primera instancia compartiendo un valor semanal con ustedes y en esta ocasión pues vamos a ver un poquito acerca de la tolerancia, ¿sí? Tomando en cuenta que nosotros estamos con nuestras familias compartiendo en la casa, entonces vamos a ser un poquito tolerantes en esta situación. Pero vamos a ver qué nos dice en Efesios 4:32 acerca de la tolerancia. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, por ejemplo, jóvenes, ustedes que ya están más grandecitos, son adolescentes, a veces no queremos obedecer, a veces el encierro que nos ha tocado vivir, estamos un poquito estresados, cansados, pues aquí viene el valor de la tolerancia, como Dios nos enseña. Así que por favor, tomen en cuenta, por favor, este mensaje. Bien, jóvenes, en cuanto al tema de estudios sociales, sé, jóvenes, que ustedes vieron acerca, la clase anterior, acerca de la globalización en el Ecuador con el licenciado Edison. Pues vamos a continuar en esa línea, vamos a continuar con el tema de esta clase, que es riqueza, pobreza y desigualdad, que no solamente se da en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo. El objetivo, analizar las causas y consecuencias de la pobreza, la desigualdad y posibles ideas de pronto para mejorar. Ustedes saben que en la actualidad un poquito imposible, ya que todo el mundo, lamentablemente por la situación que estamos pasando, pues un poquito duro nos va a tocar salir de esta pobreza, de esta desigualdad. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. En primera instancia, queremos ver qué es la riqueza. ¿Qué es la riqueza? En términos financieros, se define como el conjunto de bienes, ¿sí?, derechos y obligaciones que tiene una persona física o jurídica. En este término se emplea a veces como un sinónimo de patrimonio o capital. Ustedes se han escuchado, ¿no?, decir, este es mi patrimonio, ¿cierto? Entonces, significa no solamente un bien. Un patrimonio lo forma, qué sé yo, terrenos, qué sé yo, casas, edificios, qué sé yo, si tiene industrias, todo eso forma el patrimonio de una persona, ¿sí? O el capital. Se trata de una magnitud estática o un fondo. Y eso es decir, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que vaya, ¿cierto? Todo el dinero para tener un fondo para poder ayudar en tiempos de crisis, por ejemplo, ayudar a los países más pobres, hacerles préstamos, ¿cierto? Al estar siempre referido a un momento en el tiempo, la riqueza genera una utilidad, beneficio o incremento de riqueza que una persona física o jurídica percibe en un periodo de tiempo en forma de retribuciones o rendimientos del capital. Pues cuando tiene riqueza, esta genera riqueza. ¿Por qué? Porque va a invertir y con esa inversión, pues,
siempre va a tener que ganar y aumentar su riqueza. Bien, lamentablemente, jóvenes, tengo que decirles que la riqueza en nuestro planeta, en nuestro país, está muy mal distribuida. Por eso es que la mayoría de los países del mundo no estamos en iguales condiciones. La riqueza está, nuevamente les repito, mal distribuida. Ustedes pueden ver en este gráfico cómo la riqueza se concentra en pocos lugares. ¿Sí? Mire, por ejemplo, a nivel de América, ustedes pueden ver este círculo aquí, que simplemente es Estados Unidos, Canadá, en donde se concentra la mayor cantidad de riqueza. Sí, en América del Sur tenemos en Brasil. Sí, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los países del antiguo continente tenemos en Europa, tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, sí, por acá tenemos a China, tenemos a Rusia, en donde se ha concentrado la mayor cantidad de riqueza. Y los recursos, pues, ven, el resto, lamentablemente, tenemos pocos recursos y en algunos países, lamentablemente, la pobreza es extrema. Ahí tenemos también, ustedes pueden ver, incluso con los países que obtienen o que tienen, o los lugares, los espacios en donde más se ha concentrado la riqueza de todo el planeta. ¿Sí? Entonces tenemos Suiza, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Singapur y Francia. ¿Sí? Países europeos. ¿Sí? Acá tenemos Nueva Zelanda, tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a todo lo contrario de la riqueza, la pobreza. En realidad, ¿qué es la pobreza? Es una situación en la cual las personas no están en condiciones de satisfacer sus necesidades vitales. ¿Cuáles son esas necesidades vitales, jóvenes? Alimentación, salud, vivienda, ¿cierto? No solo en términos de sobrevivencia física, sino también en términos de su desarrollo, inserción social, política, identidad, sentido de pertenencia, acceso a la formación y a la información. Y muchas cosas que lamentablemente por situación de la pobreza no pueden las personas acceder. ¿Sí? Encontramos unos datos destacables sobre la pobreza. Encontramos que unos 780 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza internacional. Imagínense, jóvenes, con 1.9 dólares diarios. ¿Quién puede vivir con 1.9, casi 2 dólares al día? ¿Cierto? Ni para un almuerzo, ni para un café. Entonces, pero mire cuántas personas viven de esa forma. Para el 2016, casi el 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos de 1.90 dólares diarios por persona. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza se encuentran en dos regiones principales, en el continente asiático en la parte sur y África subsahariana, ¿sí? Por el desierto de Sahara. Las altas tasas de pobreza las encontramos a menudo en los países pequeños, frágiles y afectados por los conflictos. Ya lo vamos a ver, ¿no? En el año 2016, solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo. ¿Sí? Entonces, miren, jóvenes, estos datos sobre la pobreza
Lamentablemente son demasiados, o sea, llega al límite prácticamente de que las personas no viven, sino sobreviven en condiciones lamentablemente muy deplorables. ¿Ya? Aquí podemos observar el continente en donde se ubican los 10 primeros países más pobres que tiene el planeta. Y no solamente en África es que hay esta pobreza, sino también en otros países o en otros continentes como el nuestro, en América. Ya lo habíamos visto anteriormente en la parte sur del continente asiático. ¿Sí? Entonces vemos aquí estos países que están en extrema pobreza. Tenemos Mali, Burkina Faso, ¿sí? Tenemos Guinea, Sierra Leona, Liberia, Níger, Etiopía, Somalia, Burundi y República Centroafricana. Ustedes han de haber visto igual en documentales cómo es la pobreza extrema de los niños y todas las personas que en Nigeria, por ejemplo, niños totalmente y gente totalmente desnutrida. ¿Sí? Bien, aquí también podemos ver sobre la pobreza, es por los bajos niveles de ingreso. Al tener bajos niveles de ingreso o casi nada, hay dificultades de nutrición, ¿cierto? Un débil acceso a la educación, tal vez tomando en cuenta nuestro país a la educación pública. Y a veces ni eso, jóvenes. ¿Por qué? Porque la pobreza es extrema, ¿cierto? Y también hace que esto haya bajas capacidades competitivas para el empleo productivo. Una persona que es pobre, está desnutrida, o sea, lamentablemente no va a poder producir, no va a poder rendir en un empleo. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos estas consecuencias, estas desigualdades que se dan entre la pobreza y la riqueza. ¿Cuáles son estas consecuencias de esta grave desigualdad social? Aumento en la tasa de desempleo. Ya aún más jóvenes, estamos completamente entregados, digamos así, por la situación que está pasando nuestro país, y no solamente nuestro país, nuestro planeta. Va a haber, si había antes desempleo, imagínense hoy, va a haber mucho más desempleo, va a aumentar la tasa de desempleo, ¿cierto? Aumento del índice de violencia y criminalidad generado por el grupo de individuos vulnerables para sobrevivir a la crisis y dominar sobre un grupo de personas. Entonces, lamentablemente, gente que ya no tiene que comer, pues tiene que acudir a la violencia, ¿sí? Al atraco, al robo, para poder tener algo que comer, ¿sí? Atraso en el progreso económico del país. Si antes estábamos atrasados, ahora mucho más jóvenes. Entonces llevamos a la conciencia de quienes tenemos por lo menos la oportunidad de un trabajo. Ustedes, la oportunidad, jóvenes, de poder prepararse, de ser algo mejor en este país, pues hagámoslo con fe, hagámoslo con el corazón para salir de esta situación, ¿sí? Otra consecuencia es la desnutrición y mortalidad infantil por la falta de recursos económicos mismos, ¿cierto? Alguien que no tiene con qué comprar, o sea, no pueden alimentarse bien. Y si no se alimenta bien, pues lamentablemente le va a venir la muerte. Desigualdad en la renta, falta de educación y acceso al sistema sanitario, medicamentos, marginalización por parte de la sociedad. Siempre va a estar mal visto por el resto de personas. Entonces, mire las graves consecuencias tenemos de esta desigualdad, de este mal reparto
de la riqueza en nuestro planeta. ¿Creen que de una u otra manera podamos vencer esta pobreza y la escasez de la economía? Aún más ahora, jóvenes, tenemos que ser más fuertes y convencernos de que de una u otra manera tenemos que vencer. Ahorita no a la pobreza, tenemos que vencer a esta enfermedad. ¿Cómo? Haciendo caso a lo que las autoridades gubernamentales nos dicen. Pasado esta situación, pues, tendremos ideas de cómo salir de esta crisis de la pandemia y, por ende, vencer a la pobreza. Ya, mientras tanto, nos dan unas ideas de cómo, de una u otra forma, vencer esta pobreza. En primera instancia, para la gente que de pronto quiera iniciar una familia, ¿no es cierto? Que esas personas puedan organizar su vida, puedan pensar de que traer más personas al mundo es correcto, pero siempre y cuando tengan las condiciones necesarias para que puedan traer un hijo al mundo, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos ayudar a vencer a la pobreza, ¿sí? Mejorando la salud de las madres, mejorando la salud de los hijos, ¿ya? Mayor equidad de género, contribuir para erradicar la mortalidad materna y la sobrepoblación. Al estar una madre cuidada, al estar un hijo sano, entonces, mire, vamos a estar mejor la familia en sí, pero sí lo traemos en condiciones deplorables, en donde no hay ni que darle de comer, no hay para el alimento, no hay para la medicina, pues ahí estamos demostrando esa inconsciencia de traer hijos al mundo y no tenerles para darles de comer. Otras ideas de cómo vencer a la pobreza, le he sacado de un documento de las Naciones Unidas y dice lo siguiente. Las estrategias para reducir la pobreza en un territorio se pueden agrupar entre las que están enfocadas en expandir el acceso a servicios como en educación, salud, servicios públicos y vivienda, entre otros, y aquellos que entregan recursos directamente a las familias pobres. La principal referencia a combatir la pobreza en los objetivos de desarrollo sustentable se encuentran en la meta 1, que dice garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, ejemplo el nuestro, ¿no? En particular los países menos adelantados, para poner en práctica políticas y programas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Esto es lo que deberían hacer los países que más tienen y ayudar a los menos favorecidos. Pues bien, jóvenes, espero que la clase haya sido productiva. Pues de tarea tienen ustedes un pequeño cuestionario que lo van a desarrollar en su cuaderno y enviarlo por la plataforma SAE. Por favor, jóvenes, obedezca en casa, no salga, por favor, hasta que las autoridades lo digan, y de esa forma estaremos aportando para salir lo más urgente de este problema mundial. Hasta otra oportunidad, jóvenes. Nos vemos.